Bueno, con 3 grados bajo cero. Yo que te quisiera preguntar hoy, ¿qué me contás de las izquierdas, de las derechas, del comunismo, del socialismo, que nos acusan hoy de populistas? ¿Qué me contás? ¿Qué me pudieras decir como referencia para ilustrarme? Porque son preguntas que ahora es necesario hacerse, porque resulta que de repente nos han etiquetado apelativos o nos han colgado sanbenitos que nosotros ni siquiera lo imaginamos, ni lo habíamos aprendido en la primaria. Entonces, esto es realmente convocante porque las convocatorias se originan a partir de las dudas. Cuando la gente tiene dudas, convoca para averiguar, para preguntar. Y claro, hemos sido tanta la cantidad de gente que ha sido acarreada a la desgracia, a la marginación, o sea, a estar con necesidades de todo orden, y además de todos esos, realmente son tragedias, de todos esos inconvenientes, porque eso sería lo que categorizaría lo nuestro, todavía resulta que venimos a ser culpables. O sea, si uno escucha los pregoneros que vienen fogoneando todo este sistema de mentiras y de falsedades y de corrupción en todo orden, resulta que los únicos culpables de todo este problema, me tienen que agarrar los guantes, somos nosotros los pobres. O sea, los pobres, los marginados sociales, los tipos que han sido despojados de todo, de lo más elemental, el trabajo, por lo menos para que no se lesione nuestra dignidad. El trabajo, se han cerrado fábricas, se han robado las inversiones, la riqueza, han cedido patrimonios. Entonces, resulta que ahora somos izquierdistas. ¿No te parece que es hora de averiguarlo? O sea, porque que, por ejemplo, los que estemos defendiendo, o no digamos defendiendo, o sea, enunciando la desgracia, sean culpables, es una época difícil, porque si nos entretenemos en los problemas nuestros, que son realmente acuciantes y preocupantes, y vemos el panorama mundial, el desastre que nos está amenazando, uno dice, bueno, ¿qué va a pasar? Porque ya ni siquiera miedo nos queda, que sería el refugio, que sería la resistencia, tener miedo, retirarse. Ni miedo nos queda ya. Vamos a hablar de ese tema, porque es un tema muy provocador y muy convocante. Y claro, nosotros que nunca fuimos comunistas, que nunca recibimos beneficio del Estado, que no fugamos capitales, que no intervinimos en ninguna decisión importante que haya perjudicado a nadie, que nos hemos quedado sin fábricas, sin trabajo, sin hogar, muchísima gente, sin dignidad, sin, no te voy a decir prestigio, sin familia muchos. O sea, se ha perdido todo, se han perdido los hijos, se están perdiendo las familias. Azotados en todo orden, en el moral, en el físico, en el espiritual, en todos los órdenes. Tenemos que salir a contar por lo menos lo que nos sucede, porque si bien es cierto que nosotros estamos con la enunciación de que en algún determinado momento iba a llegar o va a llegar o llegará la hora de los pueblos, pues son muchas horas, pero más son muchos pueblos los que esperan. Y la hora de los pueblos no llega. Y vemos que con impiedad el poder se soslaya, se profundiza
en la venganza, en la actitud perversa de golpear con más impiedad. ¿Y cuál será la resistencia nuestra, la reacción nuestra? Entonces, nosotros tenemos que, frente a tanta agresión, la única virtud que podemos tratar de desarrollar es la paz interior para poder enfrentar tanto golpe y al mismo tiempo decir, bueno, ¿somos socios de quién nosotros? Porque supuestamente vivimos en democracia, pero democracia con esta pobreza y esta marginación y este castigo, pues no sé cuánto de bueno y de bonanza produce este tipo de democracia. ¿Nos vamos a hacer comunistas? ¿O si el comunismo no existe? O sea, ¿dónde hay comunismo hoy para reflejarnos y decir, bueno, queremos ser como tal país? Hoy los países que están aflorando económicamente, social, cultural y todos los órdenes, no son comunistas. Fueron comunistas en un tiempo, pero parece que despertaron a tiempo. O el ejemplo que podemos tener nosotros son dos países de ejemplo del comunismo, donde el comunismo está implantado, el trotskismo, el marxismo y toda. O sea, si hubo experimentos con el comunismo que pudiera ser atractivo y decir, bueno, queremos ser comunistas nosotros, son Rusia y China, sobre todo China. El maoísmo era un comunismo violento, o sea, el maoísmo no andaba con tu tía. ¿Y vamos a reflejarlos en los chinos ahora? Entonces, eso está indicando que el relato se acaba. Y el relato se acaba, nosotros tenemos que, en vez de resistir al relato, porque ¿cómo? No podemos, tenemos que sacarle ventajas al relato eso. Pero no haciéndonos las víctimas, nosotros no podemos hacernos las víctimas para sacarle ventaja al relato, tenemos que hablar con las verdades reales, o sea, decir, bueno, muy bien, ¿estamos en soledad o nos consideran socios de alguien? Y cualquiera que le responda dice, y no, nosotros vivimos en democracia, no hay dictaduras, uno va a elecciones, pero este tipo de democracia no funciona. O sea, no funciona porque una democracia que produce tanta marginación social y tanta pobreza y tanto privilegio por otro lado y tantos negocios espurios y tanta fuga de capitales y que el poder especulativo es coronado con homenajes y que se enseñorean las corporaciones en tu tierra, que frente a tu puerta o en tu subsuelo te sacan tu riqueza, porque hay países en Latinoamérica que están concesionados territorios inmensos donde están las casas, las viviendas de la gente. Abajo está la riqueza del petróleo o el gas. Entonces todo eso nosotros tenemos que... Lo que pasa es que no sabemos que eso es así. Nosotros somos pobres y lo único que desesperadamente queremos romper todo para vengarnos. No hay que ir a la venganza. No hay que ir a... Ese es el error que nos han llevado a ir a resistir con la violencia. Si nos golpean y nos ofrecemos para que nos rompan la cabeza, porque ellos, que son los que generan y promueven la democracia, tienen todos los garrotes sabidos y por haber más modernos del mundo para rompernos el alma. Entonces, eso no funciona. O sea, hay apaleados pobres, no hay apaleados ricos. No se apalea un tipo que fuga 50 o 100 o 200 millones de dólares de un país y que lo deposita en un presidor o que manda toneladas de oro a que se lo cuiden. A esos no los apalean. Al contrario, esos son los que mandan a apalearnos a nosotros. Entonces, tenemos que averiguarlo eso y tenemos que evidenciarlo, o sea, mostrarlo, decir, escuchame,
¿Y somos amigos de quién nosotros? ¿O quién quiere que nosotros nos sometamos? ¿Para qué? ¿Para qué nos sometemos? Por ejemplo, nosotros estamos ahora sometidos al poder corporativo internacional, estamos al poder de la banca internacional, al poder especulativo financiero. Estamos sometidos, somos sus esclavos, tenemos que pagarle deudas que no sabemos por qué se generaron, dónde fue a parar esos empréstitos, quién se benefició, qué se compró, qué se pagó esta pobreza. Con los miles de millones de dólares que debemos todos los países en todo el continente, se pagó para ser pobre. ¿Dónde está nuestro dirigente político? Porque preguntemos dónde están los dirigentes políticos que nos defiendan. ¿O no lo saben eso? Los dirigentes políticos, los que son gobierno ahora, muchos de los países nuestros, afortunadamente parece que están despertando muchos, simultáneamente. Entonces, ese es el panorama, esa es la realidad, esa es la democracia, esos son los derechos humanos, esos son todo el relato que está públicamente, publicado. Ahora vamos a contar qué necesitamos nosotros para seguir, porque este camino es largo, no termina aquí en la esquina. El frío es intenso. Miren la helada que hay ahí en esa lomita, la helada que hay, terrible. Pero bueno, nosotros tenemos que empezar a conversar entre nosotros y decir, bueno, ¿de quién somos socios nosotros? Porque tenemos un socio, nosotros supuestamente somos socios de los Estados Unidos. Estamos en el continente, el poder corporativo de Estados Unidos está en todo nuestro territorio, la gran riqueza que se mueve a través de sus bancos, o sea, el poder financiero opera en todos los movimientos que hagamos, usamos su moneda, nosotros nos hemos quedado sin moneda. No solamente nos hemos quedado con la pobreza, sin trabajo, con el delito, la delincuencia, los ladrones, todo, sino nos hemos quedado sin nada. O sea, tenemos su divisa, su dinero, tenemos sus bancos, nos dan de comer sus mercados, sus corporaciones, nos compran y nos venden lo que nosotros producimos, Estados Unidos y sus empresas. O sea, somos socios. De verdad, y no es malo esto, es extraordinario. Tener un socio con la riqueza y el poder que tiene Estados Unidos es una virtud, es para festejarlo. O sea, somos socios de Estados Unidos, somos socios de uno de los países de las mayores potencias del mundo. Nosotros no podemos ser socios de los chinos ahora, ni de los rusos, para nada. Nosotros somos socios, te guste o no te guste, de Estados Unidos, porque está donde levanté los ojos, todo lo que hay que se mueve y que mueve riqueza y poder, potencial, decisiones, leyes, todo lo que se te ocurra, esa asociación con Norteamérica. Pero buenísimo. Ahora bien, esa es la verdad. Ahora, yo me pongo del lado de Norteamérica, ahora, y miro para adelante y ¿qué digo? Esos son mis socios, estos piojosos, mugrientos, hambrientos, delincuentes, sin trabajo, pordioseros. O sea, yo vivo en el imperio, o sea, yo vivo en Estados Unidos. ¿Cómo ve un norteamericano a Latinoamérica? ¿Lo ve como socio? ¿Vos creés que nos ve a los latinoamericanos, a México, a Centroamérica, a Colombia, a Venezuela, a Argentina, a Bolivia, a Brasil, nos ve como iguales? ¿Vos creés que nos ve como iguales? O sea, somos socios, tendrían que verlos como iguales, porque no, nosotros no somos socios. Estamos colonizados por el poder imperial.
Y eso no le conviene al socio. O sea, tenés un socio tuyo que está sometido, pues es peligrosísimo eso. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que trabajar. Nosotros tenemos que trabajar en decirle o demostrarle a este país, a Estados Unidos, que no les conviene por ningún aspecto ser socios nuestros en esta forma. Eso no va a funcionar nunca. O sea, funciona ahora provisoriamente, pero proyección en el tiempo, nosotros estamos necesitando todo. O sea, estamos marginados. Y como Estados Unidos tiene todos sus socios son pobres y marginados. No puede ser eso. Si hay mártires en nuestra diabólica partida, son nuestros. O sea, el izquierdismo no pudo existir nunca, porque nosotros no tuvimos fuerza. El izquierdismo es fuerza. O sea, las únicas manifestaciones de la izquierda, o sea, del comunismo, reales, tuvo capitales detrás para financiarlo. Nosotros fuimos utilizados. Entonces ahora viene una nueva oportunidad. O sea, todo ahora está en estado de asamblea. El imperialismo está luchando para sostenerse. Tiene una lucha frontal muy amplia. O sea, Estados Unidos tiene una lucha en este momento muy grande contra China y contra Rusia. Ya prácticamente la lucha no es con armas letales, ya la lucha es tecnológica. Los chinos han entendido que con la tecnología pueden impactar más que con los cañones o con las armas atómicas. O sea, si nosotros vemos un poco que husmeemos nomás en la tecnología de la computación cuántica, es otra guerra, nosotros estamos ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Porque el problema, nuestra pregunta es, ¿qué hacemos, hermano? O sea, todos estos son análisis que nosotros, los nuestros, porque están entretenidos en armar las defensas, o sea, toda la juventud nuestra, de nuestros países, están entretenidos en armar las defensas y no piensan en las defensas de la inteligencia, piensan en la defensa bruta, o sea, la reacción primaria, del que no tiene plata, del que no tiene armas, del que no tiene nada, ya salir con que sea con el garrote en la mano. Y no pasa nada, vamos a desaparecer también así. Entonces ahora el desafío no es de ellos. El desafío no es de ellos, el desafío es nuestro. ¿Y desafiamos nosotros con qué? Solamente con propuestas. O sea, este tiempo es nuestro en la medida que sepamos utilizar la inteligencia. O sea, que tengamos dirigentes suficientemente que entiendan la partida que hay que jugar. Esto es un tablero de ajedrez ahora. Ya todo lo demás no funcionó. No funcionó. ¿O sí? Si no funcionó cuando había movimientos armados que tenían ya potencial de fuego, no funcionó, los terminaron a todos, ¿cómo vamos a funcionar ahora? ¿Cómo vas a armar una resistencia contra todas las fuerzas que están copando tu seguridad? La seguridad está en manos de ellos. La seguridad que hay está en manos de ellos, no está en manos nuestras. Todos esos tontos que son dirigentes de seguridad y que manejan la seguridad de los países, hacen lo que dicen, lo que les mandan a hacer desde la embajada, o más que de la embajada, de las cámaras de comercio, para que solamente cuiden a las corporaciones, no al pueblo, el interés de las corporaciones. Por lo tanto, ¿quiénes o cuáles serían nuestros interlocutores? Y los únicos que tenemos, los aspiracionistas, los que aspiran a seguir acomodándose, a seguir ocupando puestos de privilegio, a sobrevivir a la sombra del poder, a ver qué hueso consiguen y cómo los mantiene el aspiracionista
para que le hagan su corte. Esa es la gente que nosotros tenemos ahora, que nos representa. O sea, todos los políticos que ahora se desviven y se sacan los ojos para ocupar puestos en el Senado, en los diputados, en las intendencias, en las gobernaciones, son esos personajes. Son los responsables de que nos han llevado a esto. Porque ellos fueron los que debieron tomar el relevo de los que cayeron en la batalla, en la lucha. De esos líderes que te dije que es la generación perdida. Estos son los que debieron continuar la lucha y utilizar la inteligencia. Y no, son los que nos han entregado o son los que ahora le hacen la corte a los que nos robaron. O sea, los ladrones, los fugadores de Ibiza, los que han endeudado el país al paroxismo, ahí están en el gobierno ahora, en muchos países de los nuestros. Y fíjate que los que hicieron el daño andan campantes, paseándose por nuestros ojos y todavía haciendo política y posibilidades, porque tienen los instrumentos en sus manos y el apoyo para volver al gobierno. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿crees en esos dirigentes todavía? ¿Qué esperas de ellos? Entonces, yo te digo esto todo porque esto nos ayuda a pensar a todos. Si yo me tengo que asumir alguna culpa, pues sí, yo lo asumo. ¿Qué podría yo hacer que no estoy haciendo a mi edad? Y buscando encender alguna luz. Pero ¿qué pueden ser de importancia las luces que yo pueda encender? Si todos los que están golpeados ahora en este momento están contentos, están conformes, no hay lucha. A todos los que nos llega este video yo quisiera saber que uno me diga yo estoy luchando y que me muestre sus actitudes, su tarea y no el de estar como cordero aceptando las prebendas, las ayudas, las miserias, las limosnas. Entonces es difícil salir. Por eso hablo yo de quien nos somete, que es nuestro socio, a ver cómo hacemos para lograr convencerlo de que nos necesita. Porque el único izquierdismo que hay ahora es protegernos. Las únicas de izquierda, la única izquierda que existe, el único populismo que existe es cómo nos salvamos. Y sabemos nosotros que no nos vamos a salvar si estamos luchando en contra del que nos ha sometido hasta ahora. Él o a través de él. Es duro, difícil, no es fácil. Yo sé que no es fácil. ¿Y quién va a entrar al quite ahora? ¿Quién? A ver si alguno de nosotros, de cualquiera, son 80.000 que están detrás de esta cámara. A ver si hay alguno que se destaca y que diga, no, Reynoso, yo estoy en el frente de batalla. Fíjese, y me manda fotos, y me manda convocatorias, y me manda que aparece en los lugares importantes y que hace cosas, no que lo usen. Como hay algunos muchachos que los están usando, los entrevistan para mostrarlos, para que diga a la gente, oh, qué extraordinario, está luchando. Y no se da cuenta ese compañero nuestro, y yo por respeto no lo nombro, pero hay un muchacho joven que lo están usando y él pareciera que no se ha dado cuenta todavía. En fin, yo quería hacerte este video porque yo sé que este video te va a hacer pensar, no te va a cambiar, pero te va a hacer pensar. Y fíjate las paradojas. Nosotros tuvimos una dictadura de la democracia, acaba de festejarse. Se llenó Plaza de Mayo festejando la democracia. Y mirá cómo estamos con la democracia, mirá cómo está el país. Y México tuvo una dictadura de ladrones. Se robaron todo e enajenaron todo el país. O sea, distintas metodologías. Pero México inteligentemente está saliendo con propuestas, con inteligencia. Están haciendo una tarea los mexicanos, del pueblo.
los de izquierda, los comunistas, los populistas, los pobres, los que no tienen trabajo, los que están marginados, los que le robaron todo, están haciendo una revolución pacífica y se asociaron con el expoliador. Ha constituido una sociedad de fortaleza con el imperio México, este México de ahora. Eso es una enseñanza para nosotros. La democracia nuestra ha sido una dictadura feroz, porque mirá la pobreza que nos ha dejado. Sí, podrán decir lo que sea, pero cuando Cristina Kirchner y Néstor Kirchner habían iniciado un proceso muy heroico, que se le valorizó y se le evaluó y se le apoyó. Sin embargo, se lo entregaron al enemigo, le entregaron el país en bandeja al enemigo. Y ahora fíjate, los mismos que le entregaron el país ahora están gobernando. Le entregaron el país a Macri. Mirá cómo nos dejó Macri el país, hecho trizas. Entonces, esa es la democracia que tenemos en la Argentina. Fíjate cómo está el país, cómo está todo. Entonces, todo esto nos sirve para reflexionar y para ver qué es lo que nos conviene de ahora en adelante. Y si esta gente que está en el gobierno o los que aparentemente pueden llegar te garantizan algo y tenés confianza en lo que te proponen, en lo que te dicen, y si crees las mentiras que dicen, todo eso sirve, todo eso es útil para nosotros, porque ese es parte del aprendizaje de lo que no se debe volver a hacer más. En fin, hermano, por hoy creo que esto es suficiente. Por eso cuando te oigan, por ahí oigas decir que ahora la izquierda quiere tomar el poder en América Latina y que el populismo se enseñorea, tenés que saber todo esto que hemos conversado, porque si no te lo vas a creer, te vas a creer que sos de izquierda y que hasta que vas a creer que sos comunista. Y no sé si te habrás noticiado que el comunismo ya no existe más y que no hay ninguna referencia en el mundo que pueda inspirarte o que pueda inspirarnos, y que de populismo no tenemos nada. En todo caso buscamos la justicia social, que hiciéramos la independencia económica y ansiaríamos volver a tener la soberanía política, cosas que hemos perdido y que no creo, hermano, con mucha tristeza te lo digo, la volvamos a recuperar nunca más. Te mando un gran abrazo, con mucha tristeza, con mucho dolor, con mucha frustración. Mañana nos vemos.